Seguiremos entonces perseverando, hermanos, en estudiar nuestro pacto de membresía. Como les decía, estamos estudiando el pacto de membresía de nuestra iglesia local. Y hoy nos corresponde la cláusula número 8, que nos dice que nos comprometemos, o nos hemos comprometido a cuidarnos unos a otros en amor. Nos comprometemos a cuidarnos unos a otros en amor. Dentro de la dinámica de las iglesias podemos encontrar esas dos tipos de personalidades extremas. No todas las personas, por supuesto, están dentro de estos grupos, pero estos grupos son reales y pueden ser peligrosos y en ocasiones dañinos para el propósito de caminar en amor y el cuidado mutuo. Uno de estos extremos son aquellas personas que pretenden amar a sus hermanos de una manera racional, pero sin expresiones concretas. Es decir, yo lo amo. Dios sabe que yo a usted lo amo, pero nunca hay una demostración de ese amor. Para ellos el amor es algo místico, abstracto. Ellos justifican su actitud aseverando que ellos sí aman a sus hermanos allá en el fondo. En el puro fondo Dios sabe que yo los amo. De estos, por supuesto, la Escritura advierte en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, que nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otro grupo extremo también es peligroso y son aquellos que piensan que el amor los arroja a ser comprensivos, tiernos, indulgentes y kinestésicos. Este tipo de personas pueden confundir sus actitudes con el verdadero amor espiritual y bíblico. Déjeme explicar un poco más acerca de estos dos tipos de personas para después hablar. El Señor nos ayuda del verdadero amor bíblico que nosotros debemos practicar y con el cual debemos animarnos y cuidarnos. Ellos están muy preocupados, primera medida, el primer extremo, ellos están muy preocupados por la doctrina y por el orden de la iglesia. Quizás su personalidad y su celo los conduce a velar por las estructuras de la iglesia. Estas personas desearían que todos en la iglesia caminaran al mismo ritmo, que enfrentaran las providencias con la misma madurez y que aprendieran y aplicaran e implicaran las escrituras con la misma rapidez. Son aquellos que dicen, bueno, pero ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué no lo hace? Si es que míreme, yo lo he entendido. Estos hermanos son firmes, por supuesto, en sus convicciones, son confrontadores, son ordenados, son cumplidos y son estrictos. Y por supuesto debemos decir que personas así son necesarias en la iglesia, salvo por aquella parte de su carácter que tiende a volverse crítico, insensible, falta de generosidad, desconfiados e impacientes. Por supuesto es necesario personas firmes en las doctrinas que defiendan, que crezcan, que maduren, pero muchas veces ese celo los lleva a ser insensibles, a juzgar y a pretender que todos caminemos de la misma manera. Este individuo quizás piense que expresa el amor mediante su carácter firme y su madurez en la iglesia. Y si bien es cierto, no es todo lo que el amor incluye e implica en una iglesia real. Para este grupo de hermanos les aconsejaríamos que no se vuelvan débiles, por supuesto, en sus convicciones, ni incumplidos o condescendientes, más bien que aprendan los aspectos más prácticos del amor y ejerciten la paciencia, la bondad y la ternura. De otro lado, tenemos cristianos que conciben el amor en términos más relacionales que estructurales. Quizás más tendientes al extremo de la tolerancia y la sensiblería.
Estos creyentes están más preocupados por los detalles y las relaciones interpersonales. Son aquellos que dicen, yo no quiero tener problema con nadie. Yo quiero que caerle bien a todo el mundo. Yo quiero que todos los hermanos digan, uy, ese hermano es hermoso, ese hermano con nadie tiene problema. Quizás su personalidad les lleva a enfatizar la sensibilidad, la paciencia y a evitar cualquier tipo de tensión. No se quiere meter en ningún problema. Estos hermanos pueden llegar a ser muy serviciales, tiernos, con capacidad para pasar por alto las cosas y cuidadosos. Podemos decir que personas así son necesarias en la iglesia, salvo por aquella parte de su carácter que se vuelve liviana, consentidora, alcahueta, falto de convicciones y demorada en resolver los asuntos. Este individuo quizás pueda pensar que expresa amor en ser muy relacional y tierno, y seguramente lo es, pero no es todo lo que el amor incluye e implica en una iglesia local. Un buen consejo para ellos sería aprender y profundizar en la firmeza, la disciplina, el celo y los aspectos más estructurales del amor. Ahora, mis hermanos, estos dos puntos son extremos y son opuestos entre sí. Unos hermanos estrictos, disciplinados y celosos que manifiestan su amor para con la iglesia con una buena conducta y ejemplo, y velando y exigiendo que todos sean rectos. El otro grupo los componen hermanos serviciales, sensibles, mimosos, que manifiestan su amor, escuchando, evitando todo conflicto, pasando por alto muchas debilidades, comprendiendo a todos sin juzgar a nadie. Reitero que no significa que todos estemos en estos puntos extremos. Más bien la mayoría nos acercamos a un punto o al otro. Pero tenemos la responsabilidad delante de un Dios que nos ama con amor santo, compasivo e inmutable, de buscar la manera más bíblica de llevar nuestras relaciones en la iglesia para honrar a Dios. Todos tenemos la responsabilidad de buscar el punto exacto, y ese punto exacto, por supuesto, es el amor bíblico. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense, no es lo que mi corazón me esté dictando, es lo que la Biblia me enseña. Nadie puede optar por apartarse y no relacionarse con sus hermanos debido a sus debilidades. Entonces, si un hermano dice, uy, no, yo soy de los tiernos, yo no quiero buscar problema con él, entonces esa debilidad, mejor yo no hago absolutamente nada por mis hermanos, yo prefiero alejarme. O yo soy muy duro, yo prefiero, no, hermanos. Todos, independiente de nuestras debilidades, debemos buscar, debemos hacer por el bien de la iglesia. Todos debemos trabajar en amor para aprender a relacionarnos de manera bíblica y cuidarnos para así crecer y madurar en el Señor. Dicho que hay dos extremos, quiero que miremos entonces cuál es el amor bíblico, de qué clase de amor nosotros debemos tener para nuestras relaciones y para cuidarnos, porque la cláusula dice que nos comprometemos a cuidarnos, pero ¿cómo nos vamos a cuidar? En amor. Así que quiero como primero dar una descripción del amor bíblico. Por supuesto no voy a dar un estudio de lo que es el amor, pero quiero que miremos y entendamos por medio de la Escritura de cuál amor es el que nosotros tenemos que revestirnos para poder cuidarnos los unos a los otros. Así que como primero veamos una descripción del amor bíblico. El pasaje bíblico con excelencia para hablar del amor es 1 Corintios capítulo 13. Y tal vez ese texto es usado en muchos contextos. Es leído por jueces para oficiar bodas civiles. Es dedicado entre esposos o entre amigos,
Pero este amor aquí descrito es el amor, en griego, el amor ágape, que es el amor de Dios, o más precisamente de Cristo por su pueblo. Sin embargo, aunque puede ser permitido usar el texto para inferir muchas aplicaciones en varios contextos, no podemos olvidar que este texto fue primeramente inspirado para responder a una iglesia local en sus muchos desórdenes. ¿Cuáles eran esos desórdenes? Divisiones, partidismos, conflictos entre los hermanos, inmoralidad, problemas matrimoniales, la falta de cuidado con los débiles, irregularidades en el culto, abusos en la cena del Señor y en el contexto más cercano, capítulo 12, el mal uso de los dones en la iglesia, donde cada uno los pretendía usar para provecho particular. Así que para poder entender mejor el capítulo 13, que nos habla de lo que es el verdadero amor, debemos entender el contexto. Recuerden que yo no puedo tomar un texto, aplicarlo y olvidarme de lo que está atrás y lo que está adelante. Debemos mirar todo. Así que sería mejor que leyéramos 1 Corintios 12 desde el versículo 29 hasta el capítulo 13, versículo 3. Allí hay una división. Esa división no debería estar, porque nos quita todo el entendimiento de lo que realmente es ese texto. ¿Por qué Pablo estaba dando este texto? Recuerde que estaba tratando muchos asuntos con respecto a la iglesia, problemas que se presentaban entre ellos. Y en el capítulo 12 le habla de los dones, pero él quiere mostrar lo importante, hermanos, y la preeminencia del amor en todo esto. Dice, versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que taladrase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es en ese contexto que él va a comenzar a describir lo que es el verdadero amor. Es como si él dijera, bueno, hermanos, iglesia, hay muchos problemas, muchas dificultades. ¿Cuál es la manera bíblica de resolverla? El amor. Es el amor. Y desde el versículo 4 comienza a describir lo que es el amor. Aquí entonces el apóstol Pablo está mostrando un buen camino en el capítulo 12, como les mostré, y es anhelar los mejores dones para usarlos para la edificación de los hermanos. Anhelen los mejores dones, que esto es bueno. Pero Pablo dice, sin embargo, les voy a mostrar un camino más excelente. Y los versículos subsiguientes nos hablan de algunas excelentes propiedades del amor genuino. Podemos, a la luz de este texto, entonces, transformar estos adjetivos en verbos. Así que de manera positiva, podríamos decir que el amor es, o que el amor en forma positiva, el amor sufre, ¿lo notan? El amor es benigno. El amor se goza, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Ahí nos está mostrando lo que es el amor en una forma positiva. Pero también nos habla de lo que es el amor en una forma negativa. El amor no es envidioso, no se jacta. No es arrogante, no es indecoroso, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se goza de la injusticia.
Note lo que la Biblia nos está diciendo. Este es el amor ágape, este es el amor de Dios. Y con este amor es que ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Estos rasgos entonces describen hermosamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y los hijos del pacto debemos imitarle. La forma más excelente para preservar el orden en la iglesia y promover su edificación es el amor bíblico. Este amor es comunión y entrega personal. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos dice el texto? Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de amor? Cristo. Y nosotros, los hijos del pacto, los hijos de Dios, debemos andar en ese amor. En exposiciones anteriores, yo les dije que el Señor, cuando somos unidos a Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, hemos recibido de parte de Dios ese amor de Él para amarnos entre nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada uno de nosotros como creyentes hemos recibido el amor de Dios. No como lo tiene en la perfección Él, pero sí hemos recibido ese amor. ¿Para qué? Para que podamos amarnos los unos a los otros. Es con el amor ágape, es con el amor bíblico que la iglesia debe cuidarse. Es sobre ese amor, no sobre el amor sentimental, no sobre el amor que yo quiero tener, no sobre lo que yo piense. No, hermanos, porque nuestro amor, el amor natural, es pecaminoso. El amor natural no todo lo soporta. El amor natural sí busca lo suyo. ¿Ven? Entonces no es con ese amor, es con el amor bíblico, es con el amor de Dios que ha sido derramado en cada uno de nosotros por el bendito Espíritu Santo. Por supuesto, he hecho una pequeña descripción de lo que es el amor bíblico y quiero que como segundo veamos cuál o en dónde debe estar puesto el amor. Ya hemos dicho que el amor es el bíblico, el que nos muestra la palabra, pero ¿sobre qué lo vamos a poner? Entonces voy a poner el amor sobre mis sentimientos, voy a poner el amor sobre lo que el mundo nos dice, voy a poner el amor sobre lo que dice el diccionario que es el amor. No, ¿dónde o sobre qué base, sobre qué fundamento debemos nosotros poner el amor? Así que como segundo veremos la base del amor bíblico. Por decirlo de alguna manera, si el amor fuese un edificio, ¿sobre qué base se construiría? ¿Cuáles serían los fundamentos del amor bíblico? ¿Acaso los sentimientos o los pensamientos individuales? Debemos ver bajo este aspecto que no podemos hablar de amor sin la verdad. El verdadero amor se basa en la verdadera o en la verdad de la palabra de Dios. ¿Sobre qué yo debo poner el amor por mis hermanos? Sobre la palabra de Dios. Ese es el fundamento, la palabra de Dios. Ninguna de las enseñanzas bíblicas debe fracturarse en nombre del amor. Déjeme poner un ejemplo. Uno de los aspectos más cuestionados de las iglesias bíblicas es el tema de la disciplina de sus miembros. Muchos la consideran un acto de insensibilidad y de falta de amor.
Algunos proponen que el pecado en la iglesia debe ser tratado con complacencia, ternura, melancolía. Nada de exhortar, nada de amonestar o censurar, ni de riesgo pensar en apartar a alguien de sus privilegios de miembro, y mucho menos tener a un pecador impenitente como gentil y publicano. Uy, qué iglesia, le falta amor, debe ejercitarse en el amor. Sin embargo, la disciplina eclesial es una muestra de amor a Cristo, de amor a la iglesia y de amor al hermano que está pecando. La Biblia nos habla de disciplina, como veíamos en el punto anterior. ¿Es necesaria la disciplina? ¿Dios manda que lo hagamos? Sí, es la palabra de Dios, Dios mismo plasmando y diciendo que es necesario la disciplina. Él dice en su palabra claramente que Él a su Hijo que ama lo disciplina. Entonces, si nosotros nos vamos en contra de lo que la palabra de Dios dice y decimos, no, es que a Él debemos tratarlo con ternura, con amor, con paciencia, es un divisor, pero somos una iglesia de amor. No, pero es que Primera a los Corintios dice, todo lo soporta. Sí, todo lo soporta, pero en la base de la verdad. Es allí donde nosotros debemos cuidarnos. Y si hay un hermano que no quiere arrepentirse, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? No lo que pensemos nosotros, no lo que sintamos, es lo que la Biblia dice. Y es sobre esa base que debe ejercitarse el amor. Quiero que miren lo que dice el llamado apóstol del amor. Un apóstol que habla sobre el amor. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, mire cómo él saluda. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo ¿en qué? A quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solamente el apóstol está diciendo yo amo a la iglesia, la amo en la verdad, ahí está poniendo el fundamento claramente, pero dice no solamente yo, sino todos aquellos que han conocido la verdad. Así que todos aquellos que hemos conocido la verdad, todos aquellos que somos creyentes, debemos amar, sí, pero sobre la verdad. Es allí donde el amor bíblico se debe ejercitar plenamente. En su tercera carta, él afirma lo mismo. Dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Siempre él está diciendo, yo lo amo, sí, pero pone el fundamento, hermanos, la verdad. Así que les he dicho cuál es el fundamento en que debemos poner el amor, y es la palabra de Dios. Es allí, es lo que la palabra de Dios me enseña. Si hay un hermano que se ha puesto en disciplina, pero este hermano se arrepiente, pero este hermano confiesa su pecado, se aparta, pide misericordia, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Que él alcanza misericordia, que él es restaurado, obviamente con un proceso dependiendo la falta. No antes, la Biblia dice, es muy clara, así que debemos mirar lo que la palabra de Dios dice. Pero déjeme hablarle de una manera práctica o mostrarle algunos aspectos donde nosotros como iglesia podemos mostrar el amor en la verdad. Son aspectos prácticos. ¿Cómo yo muestro el amor en la verdad? Primero, yo muestro que amo en la verdad, velando con celo por la doctrina. Velando con celo por la doctrina. Por supuesto, para poder velar y defender la doctrina,
nos será necesario conocerla, estudiarla, escudriñarla, leerla, prestar atención a las enseñanzas, corroborar lo que se aprende con las Escrituras. No podremos resguardar el tesoro de la doctrina si no la conocemos. Esta es labor de todos los miembros de la iglesia. No es la tarea de solo unos cuantos, no es la actividad de pastores y maestros, sino de todos. Velamos también con celo cuando hacemos un tema prioritario de oración, el ministerio de la palabra de la iglesia. Hermanos, debemos orar. ¿Cómo yo velo por lo que se está predicando acá? Conociendo, mirando que se esté predicando la verdad. Pero para eso debo conocerla. Pero también debo orar para que los varones que se paren aquí no se desvíen. Son humanos, son hombres. Pero yo debo velar por eso, debo orar para que el Señor mantenga fielmente el púlpito de mi iglesia. Y esta no es labor solamente de algunos, es labor de todos nosotros. Así que de esa manera nosotros como miembros mostramos el amor que tenemos por la iglesia en la verdad del evangelio, en la verdad de la palabra. Cuando oramos con frecuencia, porque Dios quiere acompañar los esfuerzos de quienes predican con poder para que la palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para la cual es enviada. Por supuesto, no debemos olvidarnos del amor. El amor evitará que nos convirtamos en inspectores fríos y calculadores, sino que seamos considerados pacientes, como la palabra del Señor nos enseña. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. ¿Qué debemos nosotros buscar? Que la palabra de Dios sea fielmente predicada y que todos crezcamos, que todos la entendamos, que seamos fieles. Pero hermanos, esto es labor de todos. Ahora, ¿de qué otra manera podemos nosotros mostrarnos el amor en la verdad? Es hablarnos o hablar a los hermanos la verdad. Esto es exhortarles, alentarles, no dejarlos que progresen en sus negligencias. Hermanos, este asunto, como hemos declarado, nos cuesta demasiado. Tal vez animarnos, consolarnos es más sencillo que hablarnos con sinceridad de las debilidades. Sin embargo, sea este el momento para animarnos, a exhortarnos los unos a los otros por amor a la verdad y la honra del evangelio. John Owen declara lo siguiente: afirmamos que es el deber de cada miembro de la iglesia hacia aquellos con quien camina en comunión, amonestar con la palabra a cualquiera que ve caminando en un camino erróneo, como es digno del evangelio, y por este medio restablecer el alma al camino correcto. Hermanos, este es un deber de utilidad vital en la iglesia, para el bien general y para volver las almas al camino. Hermanos, aclaro, esto no es un llamado a fisgonear maliciosamente en la vida de los hermanos, buscando debajo de cada piedra algo para reprochar. No es molestar o menospreciar a nuestros hermanos. Eso no es amor, ya que el amor todo lo cree. Más bien es un llamado a observar el caminar de los demás para que lo que es ejemplar pueda ser seguido y lo que falle pueda ser redirigido y reprendido, de modo que en todas las cosas Dios pueda ser glorificado y Cristo exaltado. Hermano, nos cuesta exhortarnos, pero es un deber, porque ahí mostramos amor, ahí mostramos que realmente nos amamos y que queremos el bien de nuestras almas y la gloria de Dios y que Cristo sea glorificado. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué bueno es que hoy el Señor dijera: yo estoy seguro de que ustedes tienen todo el conocimiento y todo el amor, y que ustedes se van a amonestar los unos a los otros en amor, porque es necesario hacerlo. Es necesario que lo hagamos. Debemos hacerlo por la honra de nuestro Señor. Pero hay otra manera de cómo podemos mostrarnos el amor en la verdad, y es cuando nos servimos mutuamente. El amor debe ser la motivación para el servicio. Quiero que meditemos en el texto de Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Existe, hermanos, un gran peligro en la iglesia local, y es servir a los hermanos con intereses egoístas y vanidosos, y no por intereses cristianos. Dentro de una congregación que es un ambiente de libertad, podemos servir a otros para satisfacer nuestros deseos carnales. Pablo advierte en Corintios: el amor no busca lo suyo. Cuando yo sirvo a mi hermano, cuando yo sirvo a los santos, cuando yo sirvo a la iglesia, no estoy buscando que después me recompensen a mí. No, el amor bíblico no busca lo suyo de ninguna manera. Aquel miembro que sirve solo para ser visto, para llamar la atención sobre sí mismo, porque quiere reconocimiento, recompensa, se vuelve esclavo de servicio. Podemos tomar la gloriosa libertad que Jesús nos ha dado, darle vueltas y usarla como una forma de complacernos a nosotros mismos a expensas de los demás. Pablo nos advierte que no usar la libertad de manera que pisotee a los demás. Esta libertad es el deseo y la capacidad dados por el Espíritu para hacer lo que debemos hacer ante Dios. Este es el antídoto para usar la libertad como ocasión para la carne. La carne espera que los demás se amolden a nosotros y no se preocupa mucho por los demás. La carne desea ser servida, pero cuando servimos por amor, conquistamos la carne. Este es exactamente el patrón establecido por el mismo Señor Jesucristo. Él tuvo más libertad que cualquier persona que haya caminado sobre esta tierra. Sin embargo, usó su libertad para servir por amor a los suyos. Él no ordenó que le fueran lavados los pies, sino que se humilló y los lavó a sus discípulos. Quien no sirve por amor siempre se sentirá defraudado, maltratado, no valorado. Pero en la familia de la fe no nos servimos con fines egoístas, sino porque fuimos amados y somos amados sin mérito. Amamos porque quien nos amó, cuando no lo merecíamos, o cuando merecíamos morir, cuando merecíamos el desprecio, Él nos ordena a compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mostramos amor, verdadero amor, cuando nos servimos sin ningún interés, sino que lo hacemos por amor a nuestros hermanos y por amor al Señor. Déjeme darle otra manera de cómo nosotros podemos amarnos en la verdad, y es luchar por tener una misma mente. Procurar y esforzarnos por ser de una sola mente es la meta de aquellos que quieren caminar juntos. Amós capítulo 3, versículo 3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo conmigo puede ir donde yo quiero ir? No. Eso es algo contrario. Ahora, Pablo en Filipenses capítulo 2, el verso 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que cuando Pablo habla de un mismo sentir, se refiere a tener unanimidad de pareceres y de sentimientos. Quiere decir pensar lo mismo y sentir lo mismo. Esta unidad de pareceres y de sentimientos aparece detallada como un solo amor, es decir, un solo objetivo de interés y de preocupación amorosa. Una sola alma, que es lo que significa unánimes, es decir, vibrando juntos al son de unos mismos ideales e impulsados por unas mismas motivaciones y con unidad de propósito. Cuando hablamos de una misma mente, es cuando todos estamos buscando lo mismo, que es honrar a Dios, que es glorificar a Dios. Todos estamos en ese mismo sentir. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Cuando hablamos de una misma mente, no es que yo tenga los mismos gustos que usted. No. Pero en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al Señor, sí debemos estar en una misma mente, porque como leíamos, ¿cómo pueden caminar dos juntos si de acuerdo no estuvieran? ¿Cómo? Si hay alguien pensando, si hay un miembro pensando aparte, diferente a lo que los demás miembros pensamos y entendemos de la palabra, ¿cómo va a caminar junto a nosotros? No puede hacerlo. Es lo que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos dice. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estar en una misma mente es poner la mirada en lo mismo. En lo mismo, y es la honra de Dios. ¿No nos cuidaremos unos a otros en amor? Si todos sentimos una misma cosa y creemos y entendemos una misma cosa, ¿no nos cuidaremos los unos a los otros? Si todos estamos caminando hacia el mismo lugar, si todos queremos lo mismo, ¿no nos vamos a cuidar en amor? Pero ¿cómo cuidarnos si cada uno tiene su propio pensamiento? Si yo digo, bueno, vamos para el norte, y usted me dice, no, vamos para el sur. ¿Cómo vamos a caminar juntos? ¿Cómo podemos entendernos? ¿Cómo podemos amarnos? ¿Cómo podemos cuidarnos? Eso no se puede hacer. Así que la Biblia nos dice, sean de una misma mente, pongan su mirada en lo mismo y caminen juntos. Esa es la manera de mostrar amor. Hermanos, cuidémonos con urgencia de esos pensamientos independientes. ¿Qué quiero decir? Que cuando todos estemos construyendo un pensamiento sobre un asunto basados obviamente en las Escrituras, usted comience a construir su propio concepto independiente de las Escrituras o de la concepción de la iglesia. Cuídese de eso. Tal vez alguien dice, pero es que no entiendo la doctrina. Pues pregunte. ¿A quiénes? A sus pastores. Pregunte. No le pregunte a Google. No le pregunte a otros pastores que no le conocen. No le pregunte a autores no bíblicos. Pregúntele a aquel que le está enseñando la palabra de Dios. ¿No entendemos? Por supuesto, hay cosas que nos cuesta. Pero no por eso podemos tomar nuestro pensamiento y sacarlo de los demás y decir, es que esta es la posición y esto es lo que yo entiendo. Eso es muy peligroso. Así que cuídese de eso. Cuídese de no ser de una misma mente con la iglesia, porque corre mucho peligro su alma. Para esto necesitamos amor. Para cuidar ser de un mismo parecer, necesitamos sumisión para ponernos bajo un ministerio de la palabra en humildad. Reitero, esto no es posible por fuera del contexto del amor. Procurar y esforzarnos por ser de una sola mente hace que abandonemos nuestros propios criterios y los aunemos a la palabra de Dios.
Esto es verdadero amor. Si usted dice amar a su hermano, amar al Señor, aúnase a lo que la palabra de Dios dice y lo que la gran mayoría, con ayuda del Señor, estamos haciendo, sometiéndonos a la palabra del Señor. Hermanos, por último, en este aspecto de luchar por ser de un mismo parecer, el amor no se sienta a esperar que las cosas pasen. El amor nos pone en acción, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para consentirnos y para pasarla bien y para amarnos y estar todo el tiempo tranquilos. No, dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué debemos utilizar el amor que el Señor nos ha dado? Para estimularnos en las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que el Señor dice en su palabra. De honrarlo, de glorificarlo, de exaltarlo. A eso nosotros debemos animarnos. Le he hablado de los asuntos estructurales, de cuidarnos los unos a los otros en amor, teniendo como base la verdad. Recuerden, el amor se debe poner sobre la verdad de la palabra. Y quiero por último pasar a hablar de algunos asuntos relacionales del amor. Tercero, asuntos relacionales del amor. Cuando hablamos de los asuntos relacionales, hacemos referencia a nuestros tratos particulares, a nuestras convivencias, a esos momentos en los cuales se nos presentan oportunidades maravillosas para demostrarnos el amor los unos por los otros. Cada uno de nosotros tiene providencias, cada uno de nosotros tiene vivencias, cada uno de nosotros tiene hogar. Cuando hablamos de relaciones o asuntos relacionales, son esos momentos en los cuales nosotros nos relacionamos unos a otros y encontramos oportunidades maravillosas. Escúcheme, oportunidades maravillosas para demostrarnos el amor bíblico, el amor de la palabra de Dios, el amor ágape. Pero, ¿cómo podemos nosotros demostrarnos amor en esas relaciones? Como primero, hermanos, ¿cómo yo muestro mi amor hacia ustedes? ¿Cómo muestran ustedes el amor hacia mí? Recordándonos unos a otros en las oraciones. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios diariamente, creo que siempre estamos pensando en nuestras necesidades. Siempre estamos diciéndole al Señor, Señor, mírame. Señor, ayúdame. Señor, mira mi trabajo. Señor, mira mi familia. Señor, mira mis hijos. Señor, mira esto. Señor, mírame a mí. ¿Cuánto nos cuesta quitarnos del medio? ¿Cuánto nos cuesta poner a otro allí? Porque queremos que el Señor nos ayude. Esto es válido, por supuesto. Pero ¿cómo yo demuestro que lo amo? ¿Cómo yo demuestro que siento lo que usted siente? ¿Cómo yo demuestro que me preocupa lo que usted está pasando? Cuando yo presento delante del que puede realmente ayudarle su vida. ¿Y qué me lleva a quitar mis intereses, mis necesidades, mis deseos del trono de la oración? ¿Qué me lleva a mí? El amor que le tengo a usted. Por supuesto, Efesios capítulo 6, 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Por quién? Por todos los santos. La Biblia nos manda a orar por todos los santos. Pero ¿qué hacemos? Nosotros. ¿Qué nos lleva, hermanos, a quitarnos de ese pedestal? El amor que le tenemos a nuestros hermanos. Eso es una manera maravillosa de usted mostrar que ama a su hermano, poniendo delante de Dios las necesidades de su hermano. Esta es la gran forma de manifestar el amor, ya que el mejor bien lo puede hacer el Señor.
y las mejores bendiciones las puede dar Dios mismo. Por tanto, cuando oro a favor de ellos, pido a Dios que los bendiga y los corone de las mejores cosas. Allí, hermanos, estoy demostrando gran amor por mis hermanos. Pero también debo demostrar el amor cuando nos ayudamos unos a otros en nuestras enfermedades y nuestras dificultades. Hay providencias que nos llevan a hacer algo más, por supuesto, que orar. No menos. Yo no puedo hacer menos que eso. Y es lo primero que debo hacer. Por eso lo hablé de primero. ¿Qué debemos hacer? Orar, presentar súplicas delante de Dios. Pero hermanos, en muchas ocasiones podemos hacer mucho más que orar. Y debemos hacer mucho más que orar. Mateo capítulo 25, versículo 35 y 36 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Versículo 40. Ellos decían, pero ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo hicimos esto contigo? El Señor dice, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada hermano enfermo y en dificultades en la congregación es una oportunidad de honrar a Dios haciéndole el bien a mi hermano. Visitar, cuidar, ayudar, hospedar, llevar un medicamento, asistir, muchas son las maneras. Son buenas formas de mostrar el amor los unos a los otros. Hermanos, el texto de Mateo 25 dice: estuve enfermo y me visitasteis. No dice: estuve enfermo y me whatsappeasteis. Enfermo y me pensasteis. Enfermo y me recordasteis. Enfermo y me mandaste un ramo de flores. Qué bueno. No, dice enfermo y ¿qué? Me visitasteis. Es una acción. ¿Debemos orar? Sí, hermanos. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero no puede pasar que un hermano no haya venido y nosotros no nos demos por enterado y que después de que venga dice: es que oré 15 días hospitalizado. Uy, qué terrible es eso. Hermanos, debemos estar pendientes los unos de los otros. El Señor nos presenta o nos da a nuestro hermano para que manifestemos esas muestras de amor. Hechos capítulo 28, versículo 8. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hermanos, Pablo se interesó por un enfermo. Lo visitó. Pero antes allá dice que podemos orar para que el Señor lo sane. Bueno, creemos que no existe el don de sanidad. Dios puede sanar, sí. Por supuesto que sí. Pero lo que quiero que mire en ese texto es cómo un apóstol se preocupó por un hermano que ni siquiera era un hermano, era una persona que no conocía al Señor. Pero se preocupó. Ahora, ¿cuánto más nosotros debe haber preocupación por nuestros hermanos? Así que hablamos de las maneras más obvias y prácticas donde podemos experimentar lo que la Biblia nos dice en 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocemos que Dios nos ama tanto? Pues porque envió a su Hijo. Y Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Podemos entonces decir que la única forma de mostrar amor por mi hermano es entregando la vida por él. Hermanos,
Yo pregunto, ¿cuándo va a pasar eso? Por ahora vivimos en un país tranquilo, que no nos persiguen. No, es que estoy esperando la oportunidad para que cuando entren por esa puerta con un arma y vayan a matar a mi hermano, llega a mí. Hermanos, no es la única manera. No es la única manera. Debemos poner la vida por nuestros hermanos. Tiene más implicación. El versículo 17, mire lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Mire la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si yo veo a mi hermano tener necesidad y Dios me ha dado a mí bienes de este mundo, decíamos que cuando hablamos de bienes no es que tenga riquezas, porque todos hemos recibido, todos tenemos que dar. Ay, hermano, es que yo nunca lo he visto en necesidad. Hermano, pues no lo ha visto porque no está con él, no ha preguntado quizás. Pero dice el que lo ve, que dice, cierra su corazón. Ah, no, eso que lo haga la iglesia, eso que lo haga el hermano que tiene más. No. Y la pregunta clara, hermanos, que debemos nosotros contestarnos cada uno. Si eso pasa, si cerramos nuestro corazón, la Biblia pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Si cuando nosotros el Señor nos llama, el Señor derrama de su amor en nuestros corazones por el bendito Espíritu Santo, ¿qué excusa tenemos para no mostrarnos el amor los unos por los otros, cuidándonos, ayudándonos en las necesidades? Pero hay otra forma, hermanos, en que podemos pasar por alto o podemos amar, y es pasar por alto nuestras debilidades comunes. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Para qué? ¿O por qué deben tener ferviente amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Recuerden que este texto no está diciendo que debemos encubrir la falta. Si miramos a algún hermano pecando de una manera grave, dice, ay, el amor, lo amo, entonces no digo nada. No, estamos hablando de debilidades, asuntos que pueden solucionarse sin llevar a otros extremos. Hablamos de los innumerables tropiezos que pueden presentar o se pueden presentar cuando un grupo de pecadores, si lo escuchó bien, somos pecadores y componemos la iglesia. Pero nos tratamos, tenemos diferencias, por supuesto que sí. Tenemos momentos de tensión, sí. Pero ¿cuál es la manera entonces de solucionarlos? Dejarnos de hablar, hacernos para este grupito, hacernos para este otro, irnos de la iglesia. ¿Cuál es la manera que la Biblia nos dice que debemos tratar estos asuntos? Hermanos, si yo tengo amor, ese amor que el Señor ha derramado en mi corazón, voy a ser capaz de pasar por alto las ofensas. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Somos tardos para airarnos? Cualquier cosa nos saca de quicio, cualquier cosa que el hermano diga nos saca de quicio. Hermanos, hay que pasar por alto las ofensas. No es necesario. Vea, muchas veces es prudente cuando un hermano nos ofende, ni siquiera llamarlo y decirle, mire hermano, me ofendió. No, hermano, perdónelo y siga. Pase por alto la ofensa, ámelo. No, hermano, pero no es que realmente me ofendió. O sea, realmente ya se pasó. Bueno, la solución es irnos, la solución es ponernos bravos y no amarnos. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí no está hablando de la enfermedad física. No. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestras ofensas, orar, pedirle al Señor y que eso sea sanado y seguir caminando. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, siempre la Biblia nos va a llevar a soluciones reales, vivas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y en ese amor es que nosotros debemos amarnos. Concluyo con lo siguiente. ¿Somos o no una iglesia de Dios? ¿Conocemos o no conocemos a Dios? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Somos una iglesia que ha conocido a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por eso debemos cuidarnos en amor. Y a eso es lo que cada uno de sus miembros se ha comprometido. Y eso es lo que se va a comprometer aquel que quiera pertenecer a esta iglesia. Es un punto muy importante del pacto de membresía, ya que usted debe considerar si lo que quiere es unirse a un grupo de personas que vivan para usted, que no le implique tratar con ellas personalmente, que las pueda tratar unos minutos cada 8 días, de las que pueda vivir al margen de sus vidas, sin cargarse ni preocuparse por ellas, y aún así llamarles hermanos, y ocupar un espacio con ellos en el edificio y cenar con ellos. Si esa es su expectativa, el anhelo de membresía es solo un anhelo de estatus de miembro y no de una manera práctica real como la Biblia nos manda. Simplemente usted quiere decir, yo quiero tener ese estatus de miembro, yo quiero que me llamen miembro, es que qué bueno que me llamen miembro. Hermano, ser miembro es mucho más que un estatus, es una vida práctica, con la gracia del Señor, con ayuda del Señor, y eso es lo que nos manda la Escritura. Así que hermanos, que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia que se ama, pero que se ama en los términos de la verdad, de las Escrituras. Oremos.